días al público que siempre te está escuchando y como hace un tiempito que no hablamos, pues felicidades, ¿verdad? Espero que hayas pasado una excelente Navidad y que el año nuevo traiga muchas cosas buenas para ti, tu familia y para los compañeros y compañeras que laboran en la estación. Muchas gracias. Por allá. Casi no te escucho, Alfonso, ¿sabes? Ahora me escuchan. Ahora te escucho mejor, sí, gracias. Como usted decía, hacía 2 lunes que no habíamos podido hablar. Sí. Antes de entrar en la agenda para la mañana de hoy, estaba ahorita haciendo un comentario sobre unas expresiones que hizo el exgobernador Alejandro García Padilla en referencia a si los llamados candidatos de agua del movimiento Victoria Ciudadana van a acceder a los fondos del fondo electoral. Y Sí. él dijo, han sepultado a Albizu Campos por dólares. Y no sé si Alejandro García Padilla conoce de la figura de don Pedro Albizu Campos, quien literalmente entregó su vida y que irónicamente fue sepultado, fue torturado, asesinado y sepultado bajo la gobernación de Luis Muñoz Marín. Correcto, Alfonso. Es bien irónico que un líder importante, ¿verdad? Fue gobernador de Puerto Rico bajo la insignia del Partido Popular Democrático, partido que fue responsable de la persecución política en Puerto Rico, las carpetas, y participó junto con las agencias de inteligencia federales en todas las estrategias, con Telpro, asesinatos, que hicieron obviamente sufrir muchísimo a puertorriqueños y puertorriqueñas independentistas. Y es un ejemplo primero de la desconexión total que tienen esos líderes del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista sobre la historia de Puerto Rico, el total desconocimiento. Y segundo, el grado de desesperación al cual han llegado con el asunto de la alianza, llegando a inventar cosas de que ahora hay 2 maneras de acceder al fondo electoral que ya no existe, inventando premisas éticas y morales que ellos nunca han respetado. Y en ese sentido, pues, yo creo que el pueblo de Puerto Rico es lo suficientemente sagaz para darse cuenta de que las expresiones no son ciertas y que demuestran, obviamente, un grado extremo de desesperación ante el impulso que lleva la alianza. No, yo estaba guiando y cuando lo escuché me dio una ira que por poco arrancó el guía. Sí, porque obviamente estas personas tienen mucho foro, mucho alcance, porque son los voceros primordiales del bipartidismo, que es el que también mantiene las operaciones financieras de varios de los medios principales que están en San Juan. Y obviamente esa barbaridad que dice García Padilla tiene mucha más resonancia que cualquier otro político serio de la alianza, porque el sistema está manipulado para que el mensaje de los que defienden el status quo pues tenga el mayor alcance, y eso pues sin duda perjudica, ¿no? Hay gente que está en duda y no entienden tampoco cuál ha sido el desarrollo de la historia de Puerto Rico, el papel del Partido Popular Democrático en la persecución política, no entienden la ironía que esto representa, y pueden confundirse. Pero yo creo que la reacción tuya se repitió, ¿verdad?, a través de toda la isla, y eso hay que hablarlo, hay que discutirlo, porque no se puede pasar con fichas ante un ataque tan realmente absurdo. Bueno, pasemos a la agenda. Comenzamos el 2024. ¿Qué nos depara este año? Es un año de elección, de primarias primero, de elecciones, de tomar la calle. Mira, hay muchas posibilidades para eso, porque no solamente es la cuestión de las elecciones y del plan de ajuste de la deuda, el cargo híbrido, el aumento dramático en la tarifa, es también el riesgo de que venga algún fenómeno atmosférico. Sabes que ya los meteorólogos lo que te dicen es: este año es el año más fresco que vas a tener de aquí en adelante, así que el año 2024 va a ser más caliente que el 2023.
y eso pues puede fomentar que vengan otros fenómenos atmosféricos. Vamos a tener los resultados de muchos procesos judiciales que son bien importantes, ¿verdad?, para el panorama político del país. Ahora se reanuda el juicio contra la licenciada Charbonnier. También viene el juicio de Wanda Vázquez. Y en una reciente entrevista de uno de los ejecutivos del FBI pareció intimar que podían venir otras acusaciones. Y dentro de este contexto está corriendo el proceso del plan de ajuste de la deuda. Están planteando dar un tiempo adicional para las objeciones. La jueza no ha resuelto todavía, pero se estaría pensando para finales de enero en vez del 26 de enero. Y está pendiente también el trámite de la objeción que tiene la Junta de Control Fiscal al convenio colectivo de la UTIER, que se va a discutir el día 24 de enero y la jueza resolverá ese trámite. Y me gustaría aclarar que la prensa de San Juan pues ha enfocado esto de una manera totalmente equivocada. El rechazo por parte de la Junta y de la Autoridad de Energía Eléctrica del convenio colectivo no implica la eliminación de la UTIER. La UTIER tiene una autorización para ser el representante exclusivo de los obreros que están actualmente trabajando en la autoridad, y el hecho de que no tengan convenio colectivo lo único que implica es que al otro día envían una carta a la autoridad diciendo que hay que sentarse a negociar un convenio colectivo, y la autoridad está obligada a negociar un nuevo convenio colectivo, y eso no desaparece la UTIER. Sin duda, las privatizaciones y la manera en que la Junta y la Autoridad de Energía Eléctrica han tratado a los obreros han reducido dramáticamente a las personas que pertenecen a la UTIER. Eso nadie lo discute, pero son dos asuntos totalmente separados. No es la eliminación de la UTIER lo que se está planteando. Y tenemos obviamente el asunto de lo que ha dicho Robert Mujica, que nos espera a finales de este año, y es que tú sabes que hemos hablado aquí muchas veces de que la Junta le dijo a la jueza Taylor Swain que los déficits estructurales venían en el 2035, y por eso la jueza confirmó el plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Pero luego en el plan fiscal dijeron no era en el 2035, es en el 2027. Y ahora Robert Mujica, en una entrevista que hizo acá en San Juan a un medio, a un rotativo, pues dice, pues mira, en realidad vuelven antes, en el 2025, Alfonso. El presupuesto 2024-2025 podría estar afectado por una situación que se hizo bajo la supervisión de la Junta de Control Fiscal, y que es una de las conductas y de los hábitos de peor estilo que ha tenido el gobierno de Puerto Rico históricamente, que ha sido financiar gastos recurrentes con fondos no recurrentes. Y ocurre bajo la supervisión de la Junta, que se supone que ellos sean los iluminados en estos procesos financieros del gobierno, y se refiere a que establecieron, por ejemplo, aumentos de salario con fondos federales, establecieron obligaciones recurrentes con fondos federales, y los fondos federales se acaban. Así que mira la genialidad de la Junta. Lo que ha hecho Alfonso es crear la tormenta perfecta, porque si a finales de este año es lo más probable que cualquier aumento a la tarifa se materialice después de procesos apelativos, etcétera, o la fecha de efectividad del plan, pues tú vas a tener entonces un gobierno que no va a tener suficientes recaudos para cuadrar sus cuentas, y con ese golpetazo que viene a la economía por el asunto del cargo híbrido, pues van a bajar los recaudos. Así que la cosa se va a poner peor a finales de este año, por la conjunción de esa deficiencia presupuestaria y el asunto de cómo la economía se va a perjudicar con el cargo híbrido y los otros aumentos que vendrán, porque Luma está pidiendo revisión de la tarifa. Y cuando Luma pide revisión de la tarifa, pide para Genera y para la autoridad. Y eso es un aumento adicional. O sea, ¿cuánto necesita Luma y Genera para correr la autoridad? Que siempre quieren más, porque ellos quieren pagarse los mejores salarios, quieren darse la mejor vida, ¿verdad? Eso está documentado. Y el otro tema es el cargo híbrido, el costo del petróleo, que con la situación global no es alentador el futuro del costo del petróleo. Y entonces el tema del sistema de retiro, que como lo está manejando la Junta, implica un aumento adicional.
estaríamos hablando, Alfonso, que va a estar la tarifa por encima de los 30 centavos por kilovatio hora. Y eso va a ocasionar cierres de negocios, despidos, y ahí pues viene el problema de los recaudos y el gobierno va a tener que recurrir a otras medidas de austeridad. El déficit no es pequeño, según anticipa Mujica, 300 millones el primer año, Alfonso. Así que no es poca cosa lo que tendrían que conseguir los líderes gubernamentales para tratar de cuadrar el presupuesto. Y primero empiezan por los recortes, y ahí es que empiezan a afectar servicios, empiezan a bajar horas. Hay un elemento que podría ser beneficioso, porque si realmente aplican normas de austeridad racionales, tienen que cortar los contratos de los amigos, ¿verdad? Y eso no ocurre porque los amigos son los que financian las campañas, pero eso sería lo ideal. Así que va a haber mucha discusión presupuestaria. Y esto, enfócalo, de que en el 2025, en enero, va a haber una nueva clase política gobernando a Puerto Rico, Alfonso, sin duda. Ya sea mediante la ocupación de las posiciones en las dos ramas políticas del gobierno, o al menos en una de las ramas políticas va a haber un cambio sustancial que va a traer otro paradigma, porque el primer asunto en la agenda es cómo bregar con la Junta, porque no te va a dejar de ninguna manera gobernar. Me parece que el choque que va a haber entre esta nueva clase política y la Junta de Control Fiscal podría significar el comienzo del fin para la Junta de Control Fiscal, porque lo que admite Mujica de los déficits estructurales implica el fracaso rotundo, catastrófico de todas las gestiones de la Junta de Control Fiscal, que también está en veremos, Alfonso, porque sabes que los nombramientos están vencidos. Así que podría venir nombramientos para mantenerlos a los que están ahí, pero podría venir una junta nueva, porque puede ser que haya gente que quiera salirse ante el problema que hay con los déficits estructurales, el problema que hay con la Autoridad de Energía Eléctrica y el aumento de la tarifa, como salieron los otros, Peterson y Medina, salieron corriendo ante lo que anticipaba el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que yo veo un año bien tumultuoso, porque también va a ser la campaña política más sucia que podría haber, porque ya tú ves lo que me comentaste al comienzo de la entrevista con ese exgobernador que fue el que quebró, el que decretó el impago, ¿verdad? Y que hizo emisiones de bonos que no tenían fuentes de repago y se puso a decir que había salvado las finanzas del pueblo de Puerto Rico, y los periódicos le hicieron eco a ese disparate y poco tiempo después tuvo que decretar el impago. Así que a esos niveles de, ¿verdad?, subterráneos del Hades van a llegar las discusiones políticas aquí en Puerto Rico. Yo creo que un elemento importante que salva esa discusión es que la alianza va a tener que traer sus propuestas concretas a los puertorriqueños y puertorriqueñas. Va a tener que decirle: mire, aquí está el programa que yo voy a implantar en enero del 2025, y esta es la manera que yo lo voy a implantar, y así es que yo voy a enfrentar a la Junta de Control Fiscal para que esto sea viable. Así que va a haber todo ese debate muy interesante. Y saltando el charco, Alfonso, para terminar, saltando el charco, van a venir las resoluciones de los casos de Trump, que ahora el Tribunal Supremo de los Estados Unidos aceptó el certiorari donde Trump cuestiona la exclusión de la papeleta primarista en el estado de Colorado. Así que ya veremos si los jueces del Tribunal Supremo son originalistas o no, si son textualistas, si van a interpretar la Constitución conforme a lo que dice el texto, o van a interpretar la Constitución conforme a los intereses políticos del Partido Republicano. Quiero entrar en ese tema, pero para regresar a Puerto Rico, antes de entrar de lleno a Estados Unidos, Juan Dalmau ya ha dicho, creo que fue la semana pasada, expresó de que si era necesario ir a la calle a confrontar a la Junta, que él estaba dispuesto a estar con el pueblo en la calle. Sí. Ese voto por Juan Dalmau es un voto para confrontar a la Junta. Bueno, es una de las consecuencias, porque el voto por Juan Dalmau, como se ha presentado, es un voto por un buen gobierno, por un gobierno que atienda las necesidades específicas y concretas del pueblo de Puerto Rico, no la de los políticos ni los de los amigos del alma.
para hacer eso hay que tener un programa, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los issues que es importantísimo y que está apoyando la alianza, un nuevo sistema de salud, donde quitemos a los intermediarios que se lucran de la salud y de la necesidad que tiene el pueblo de Puerto Rico, y que por ende no hay suficiente dinero para financiar las necesidades de salud porque se lo llevan las compañías aseguradoras. Ese debate lleva años en Puerto Rico. La salud de Puerto Rico está privatizada con unos intermediarios que se llevan gran parte del pastel que debiera llegar a la salud de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Pero eso la Junta no lo va a permitir. Así que si Juan Dalmau quiere hacer buena esa promesa, Juan Dalmau tiene que recurrir a todas las estrategias que existen dentro de la legalidad, ¿verdad? Para que pueda la Junta acceder, o para que el Congreso decida hacer otra cosa con la Junta. Así, aquí el empuje que se imprima a lograr esas medidas que son indispensables para el bienestar del pueblo de Puerto Rico puede traer las consecuencias de que el Congreso necesite reevaluar la situación de promesa. Y una manera rápida de reevaluarla es decir, mira, los 4 presupuestos balanceados se obtienen de esta manera, Puerto Rico los obtuvo, y ahora la Junta no es la que va a dirigir los casos de título 3, sino los va a dirigir el gobierno de Puerto Rico. Y a la luz de eso, pues entonces ya la Junta se tiene que ir. O sea que no tiene que haber nada catastrófico. Son definiciones los que mantienen la Junta de Control Fiscal aquí en Puerto Rico, Alfonso. Y yo estoy seguro que Juan Dalmau y el grupo de asesores que lo acompañan, ¿verdad? Tendrán las estrategias para lograr eso. Y esa es la consecuencia secundaria de tratar de implantar un buen plan de gobierno. Vamos a los Estados Unidos. Ahorita comentaba con María Luisa, allá se está discutiendo el fascismo. Bueno, en Estados Unidos el fascismo hace 10 años atrás no se podía hablar de eso, ahora está aceptado. El presidente habla de que va a ser, el expresidente, el candidato Trump habla de que va a ser dictador por un día. Estaba citando a Adolfo Hitler hace poco. Dijo lo más reciente, él está en cada comentario, ¿qué más ridículo puede ser? Sí. Que la guerra civil se pudo haber evitado con una negociación. Sí, pero ¿no viste el video donde Trump se proclama como el candidato escogido por Dios? Sí, también lo comenté. Yo quedé como la comentarista que estaba en CNN, que se le cayó la quijada, que Jim Acosta le dice, mira, se le está cayendo la quijada. Sí, no, pero hay un sector de la sociedad norteamericana que está muy contento con este tipo de discurso. Sí, y es uno de los elementos que se señalan que ha ocasionado el deterioro de los Estados Unidos como potencia global en los últimos 30 años, que es la pérdida del norte religioso que tuvieron en un tiempo bajo la filosofía calvinista, protestante, de la ética de trabajo. Sabes que estas religiones en sus orígenes, cuando rompieron con la Iglesia Católica, tenían una ética de trabajo y de, por ende, proteger la familia, pero no como la ven ahora los fundamentalistas, de que se tienen que estar inmiscuyendo en las camas y con los cuerpos de las personas, sino una visión de mundo que estaba centrada en que había que trabajar, que así es que los seres humanos alcanzaban su potencial, y eso pues ocasionó que Estados Unidos descollara, ¿verdad?, como potencia global. Ahora la religión en Estados Unidos, los protestantes, no tienen nada que ver con eso, sino se han desviado, número uno, a este control de lo que ocurre en la cama o en los cuerpos de las personas, y por el otro lado, a lograr el mayor poder político para lucrarse personalmente, para hacer que las iglesias sean empresas extremadamente lucrativas a costa de la ignorancia y de la fe de las personas que los siguen. Y eso ha ocasionado que Estados Unidos pues ya no tenga la misma capacidad de producir ingenieros, los problemas sociales, económicos, la desigualdad, los que no tienen casa, el que esté perdiendo su hegemonía financiera ante otros grupos de países como los BRICS,
el que la producción de la mayoría de los bienes y servicios que consumen esté fuera de los Estados Unidos. Todo eso lo han vinculado a esa pérdida de la ética. Y el usar la religión para decir que un candidato presidencial y de la manera que lo presentan es el escogido de Dios, obviamente es el extremo mayor de este proceso, que no es ajeno. Mira lo que pasa en Ponce, no es ajeno. Y eso pues puede estar en jaque, toda esa ideología que perdió el pudor a hablar de racismo abiertamente, perdió el pudor a hablar del fascismo abiertamente, perdió el pudor a distorsionar la historia que está ultra documentada de lo que fue lo que ocasionó la guerra civil y cómo fue que se desarrolló, y cómo los protagonistas pensaban durante ese proceso de la guerra civil. Tratar de ocultar, distorsionar, quemar los libros, prohibir los libros, pues lo que te está diciendo es que el extremismo en Estados Unidos ha llegado a unos niveles que probablemente lo que tiene que haber es una síntesis de ese conflicto, ¿verdad? Tú sabes, la dialéctica, la propuesta, la contrapropuesta, y sale una síntesis, y muchas veces eso ocasiona un rompimiento social, económico, político, un cambio violento. Y hemos comentado en este programa que hay intelectuales con el expertise preciso de cómo es que se desarrollan los procesos de guerra civil en otros países, que están diciendo que Estados Unidos está al borde de una guerra civil. Y si el Supremo dijese que Donald Trump no puede ser candidato en las primarias de Colorado y en otros estados, pues tienes que imaginarte que va a haber una respuesta. Y eso pues obviamente es parte de lo que viene en este año 2024. Y el panorama del otro partido no es más halagador, Alfonso, con un presidente que desde siempre, ¿verdad?, ha sido sionista y que ha estado apoyando un genocidio flagrante y claro, que aquí denunciamos desde el primer día, que va a tener día en corte, ¿verdad?, porque se ha presentado. Sudáfrica tuvo la valentía y ¿verdad?, la ética de presentar un proceso formal por genocidio contra Israel, que va a tener unas consecuencias. Y has visto cómo este apoyo sin ningún tipo de escrúpulo a Israel está propagando el conflicto. Hubo recientemente otro ataque a Irán, y podría desarrollarse un conflicto regional de grandes proporciones allí en Oriente Medio por la política de Joe Biden, que no es un santo, ¿verdad? Así que aún Trump estando fuera de la papeleta, lo que nos espera con el presidente Biden, que tiene problemas ya de senilidad y de unas políticas realmente contrarias al humanismo y contrarios a la Carta de las Naciones Unidas y de todas esas convenciones que protegen en contra del genocidio, pues no es muy halagador aún teniendo a Trump fuera de la papeleta. ¿Usted pensaba ver el fin del imperio norteamericano de la manera que lo estamos viendo? Mira, hablar del fin del imperio norteamericano, eso es un proceso largo, ¿no? Pero se ha venido viendo, ¿verdad? Y los científicos políticos y filósofos han venido viendo, y los economistas han venido viendo ese deterioro progresivo. Pero ya estamos a un nivel donde ni siquiera se mantiene el discurso, la narrativa políticamente correcta. Ya estamos a un nivel donde se rompieron todos los paradigmas. Yo no sé si tú has visto las imágenes de cómo está el comercio al detalle en diferentes ciudades de los Estados Unidos, donde han tenido que encerrar todos los productos detrás de llave y candado, porque ya la desigualdad, la gente no tiene cómo sobrevivir y recurren a llevarse los productos de las tiendas. Eso es un indicativo de cómo está. Recuerda que el neoliberalismo lo que ha hecho es ahondar la desigualdad social, y tú puedes ver una imagen falsa
de que Estados Unidos es el país más rico del mundo, porque tú ves la televisión y lo que la televisión presenta son los ricos y los famosos, ¿no? Y ahí tú te crees que esa es la vida que se vive en Estados Unidos, pero cuando miras un poquito más abajo, lo que hay es una crisis tremenda de salud, una crisis tremenda de drogadicción, de falta de vivienda adecuada, de falta de servicios públicos adecuados, y de falta de las cosas básicas para vivir, que entonces tienes que recurrir a robarte las cosas. Así que el fin del imperio como entidad hegemónica está más cerca, porque los BRICS van a ir robándole ese espacio financiero a nivel global. Pero ya hay gente que plantea la división de los Estados Unidos en los diferentes bloques, ¿verdad? De visión de mundo, entre los que son fascistas, estados fascistas, con liderato que domina consistentemente en las elecciones y que tienen posturas fascistas, y otros estados más liberales. Eso se plantea abiertamente ya en los Estados Unidos. Y eso fue el motivo de la guerra de secesión, de la guerra civil norteamericana, ¿verdad? De principios de la década del 60 al 65 del siglo XIX. Así que te están dando una serie de condiciones que en un momento se pensaban increíbles o absurdas, y que ya se han normalizado y han hecho que ese debate esté todos los días en la discusión pública de Estados Unidos. No, la verdad que a mí me asombra lo rápido que se llevó este proceso. Sí, sí. Nunca, yo pensé que el asunto de bregar con fascistas lo había resuelto la generación de mi abuelo materno, allá en la Segunda Guerra Mundial en Francia. Jamás esperaba en pleno siglo XXI tener que bregar con esa situación otra vez. Sí, y es un problema a nivel global. En Europa eso está rampante también. En América Latina lo hemos visto, ¿verdad? En Brasil ahora lo tenemos en Milei. O sea que el problema es global. Y podría llevar a una conflagración global, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, porque están las mismas premisas. Así es. El año promete, licenciado. Sí, promete. Gracias. ¿Cómo no, Alfonso? Sí, vamos a tener mucho de qué hablar a lo largo de este año. Mucho. Que sigas bien. Hasta luego. Muchas gracias. Escuchaban al licenciado